es hacer uniones entre lo que sería lo que los humanos hemos separado entre geografía y química, pero que en el mundo real no hay una diferencia entre la geografía y la química porque siempre están en interacción. Lo mismo sucede con la lectura o con la danza. Tú no puedes separar los ATP de tu bioquímica del movimiento de la danza. Entonces siempre hay una interacción. Nosotros hemos separado entre qué es ciencia y qué es arte para que nuestro cerebro lo pueda entender mejor, pero el arte y ciencia hace colaboraciones que nacen de esta interacción. Y bueno, ¿por qué sucede todo esto? ¿Por qué de repente la ciencia empieza a tener diferentes colaboraciones con artistas? ¿Por qué los artistas vienen a los laboratorios? Bueno, el arte siempre ha sido una entidad que refleja lo que está sucediendo en la sociedad. ¿Y qué pasó el siglo pasado? Tuvimos una revolución biotecnológica. De repente ya tú puedes mandar secuenciar tu DNA y hacer un análisis de dónde vienen tus genes y presentar una idea de tus ancestros, por ejemplo, un mapa de tus ancestros. O ahora puedes hacer, no sé, después de que tienes tu secuencia de DNA, hacer un análisis que antes era muy difícil, ahora lo puedes hacer desde tu computadora, porque ya tenemos programas que logran hacer todos estos análisis de metagenómica y cosas por el estilo. Entonces se vuelve mucho más cercano a la sociedad lo que es la biotecnología y entre ellos se vuelve mucho más cercano a los artistas que empiezan también a jugar con estas técnicas y a cuestionarse, a preguntar qué significa esto para nuestra sociedad, lo que los nuevos conocimientos. Por eso el arte tiene un fundamento filosófico. El bioarte es parte del arte contemporáneo que usa métodos de biotecnología para explorar la vida desde un punto de vista artístico. Trata de borrar estas limitantes que hemos puesto entre el arte y ciencia, pero también enfatiza en los aspectos filosóficos, sociales o incluso ecológicos y ambientales. Por eso también muchos científicos lidiando con temas de ecología han encontrado respaldo en las filosofías del bioarte. No debemos olvidar que las ciencias vienen del estudio de por qué estamos aquí, ¿no? Y también es su parte filosófica. Entonces, como es un tema, digamos, no tan nuevo, ahorita les voy a decir desde dónde empieza esto del bioarte, pero hasta el siglo pasado no se había escrito mucho sobre las prácticas de arte con seres vivos. Entonces hay muchas corrientes en este momento de qué es el bioarte. A mí me gusta mucho la conferencia de Daniel López del Rincón. Él es un curador de arte contemporáneo en Barcelona que divide las actividades de bioarte en biotemática, biomedia y bioactivismo. Su conferencia es El Tridente Biotecnológico. Y a mí me gusta partir de esta idea. La biotemática son las obras que hablan de proyectos de biotecnología. La biomedia son las obras que utilizan parte de estos organismos vivos para crear en sí el objeto. Y el bioactivismo que tiene una base mucho más filosófica y política. Pero también hay otros filósofos como Mitchell que divide entre el arte profiláctico y el arte vitalista. La diferencia es que el vitalista usa las bacterias o organismos o partes de ellos, que sería el análogo a la biomedia. Y el profiláctico serían la combinación de los otros dos clasificaciones propuestas por Daniel. Sin embargo, ¿qué es bio? Bio es vida. Y si hablamos de que el arte, para ser bioarte, tiene que tener un componente vivo, desde que el arte es creado para el ser humano, se podría considerar que todo arte
es bioarte. ¿Por qué? Porque el ser humano lo está haciendo, porque el único que lo observa como arte es el ser humano. Esto ya es hablando pues de cómo los filósofos ahorita se están peleando de qué es el bioarte. Mi intención con esta lectura es darles algunos ejemplos y crearles mucho más dudas de qué es el bioarte y que cuando acaben se vayan a leer un poco más todavía. Mi intención es no darles todas las respuestas, sino generar más preguntas. Y para explicar un poquito las bases del bioarte, estas tres clasificaciones de biotemática, de biomedia y bioactivismo. La primera, biotemática, es cuando utilizamos las tecnologías de artes finas como pintura, escultura, para hablar de temas biotecnológicos. Por ejemplo, una pintura aquí de Alexis Rockman, donde vemos una vaca cuadrada o que los puerquitos están siendo utilizados para generar órganos humanos, es un escenario especulativo del uso de la biotecnología. Esto fue creado antes del 2000, entonces la idea era la farma en la granja del 2000. Era una especulación de cómo las biotecnologías pueden influenciar nuestro consumo y nuestra manera de producción. Pero si creemos que bioarte es todo aquello que ya está hablando de un concepto biotecnológico, entonces Salvador Dalí también estaba hablando de bioarte porque él incluía el DNA en sus obras, o por ejemplo, esta obra que está dedicada a Gala, pero es Galaxy ácido desoxirribonucleic acid, que hace alusión al DNA. Y para Dalí fue muy importante porque él vivió el descubrimiento del DNA por Watson en Crick. Y él, de hecho, en una entrevista con Crick le dijo algo así como que eh, le agradecía que hubiera descubierto el DNA porque para él ya era una prueba de que entonces Dios existía. Y Crick le dijo, oye, pero es todo lo contrario. Desde mi perspectiva es todo lo contrario. Te estoy diciendo cómo es que realmente existimos con esta molécula. Pero esta es la diferencia de cómo los artistas también, ellos no tratan de expresar la verdad de los hechos, sino la verdad de la experiencia. Cuando hablamos de biomedia, cuando se utilizan los seres vivos en las obras, podemos irnos hasta casi 100 años atrás. En 1936, en Nueva York, se presenta el primer organismo vivo en una galería de arte y son estos delfinios. Son estas plantitas que fueron seleccionadas para expresar diferentes características fenotípicas. Y Edward Steichen es el fotógrafo que estaba trabajando en esta galería y tenían un huequito en esta galería en el 36 de 7 días y dijeron, ok, vamos a poner los delfinios. Y fue el primer microorganismo que se exhibió en una galería de arte, pero no fue con el primero que se hizo arte. O sea, los seres humanos vienen haciendo arte o artesanías desde mucho tiempo atrás. Y en 1928 tenemos pinturas de Fleming, que estoy segura que todos aquí recuerdan quién es Fleming. Y cuando él estaba haciendo esos análisis de bacterias y hongos y descubrió la penicilina, también hizo algunas pinturas que vemos aquí. Esto igual no es considerado como arte porque no tiene el trasfondo conceptual del arte contemporáneo o arte moderno, pero es considerado como una artesanía y un pionero en el bioarte, como siendo un científico, ¿cierto? Y la tercera clasificación de bioactivismo, un ejemplo son los retratos que hizo Heather. Esta obra se llama Stranger Visions porque ella creó retratos de gente que jamás ha conocido, pero que tuvo acceso a su DNA. Es decir, ella solamente se fue a la calle, encontró diferentes pedacitos de, por ejemplo, este cigarro, la colilla de cigarro que alguien tiró, lo tomó de la calle, aisló el DNA de esta muestra, como se hace de diferentes
¿no? De cuando haces cultivo de algunas bacterias y después tomas el DNA. En este caso no fue de las bacterias, sino trató de separar primero qué era lo que estaba creciendo o podía haber crecido en esta muestra y trató de identificar el DNA humano. Y después con un análisis bioinformático fenotípico, predijo cómo podría esta persona lucir. Tú tienes tu secuencia de DNA y haces un análisis comparativo de los alelos y podrías predecir si esta persona tiene una tendencia a expresar piel de cierto color, los ojos de cierto tono. Y entonces ella creó los retratos de personas que jamás conoció con el DNA. Claro que esto es una especulación, pero lo que ella estaba hablando no es de la calidad de crear este tipo de tecnologías, sino de lo que implica para el ser humano usar la biotecnología, lo que significa el DNA como una huella de quién eres. Ella hablaba de identidad y también hablaba de la vigilancia genética. Uh, Existen estas teorías de cómo tener una biblioteca de tus genes puede ayudar mucho, por ejemplo, al nivel salud, pero también si hablamos políticamente, podría crear un escenario de discriminación de acuerdo a los genes que posees. Entonces, ella en su statement como artista hablaba de esta vigilancia genética más allá de la tecnología como tal. Entonces, viendo ya estos ejemplos de biotemática, biomedia y bioactivismo, a mí me gusta hablar un poquito más sobre la biomedialidad, que es cuando utilizamos los organismos o partes de ellos para crear obras de arte o para generar algún mensaje. Esto considerando que actualmente el medio crea el mensaje y diferentes teorías del, del poshumanismo que nos tratan de hablar de cómo podemos nosotros relacionarnos con otras especies y dice que si quieres relacionarte con alguien más o con otra conformación de materia, tienes que pensar como esas otras conformaciones de materia. Que si quieres contar una historia, tienes que considerar las historias que formaron esa otra historia. Entonces, si vamos a hablar de bacterias, tenemos que utilizar diferentes medios, en este caso los más fieles, que serían a través de la microbiología. El bioarte tuvo su explosión en los 80 con tecnologías de modificación genética y uno de los pioneros es el artista Joe Davis. Joe Davis actualmente trabaja en Harvard en el laboratorio de George Church, que es un famoso doctor de biología sintética. Y él, de hecho, entró a trabajar al MIT cuando todavía el MIT no era pionero en esto de arte y ciencia, y él fue el que inició este departamento. Uno de los proyectos más famosos se llama Microvenus, donde él tomó esta figura, que es una runa alemana, que representa la fertilidad o la feminidad, y la tradujo a lo que sería visualmente un código binario de ceros y unos. Aquí también vemos esta figura, y utilizando su propia estrategia, tradujo lo que sería el código binario a DNA. Es decir, por ejemplo, el 1 puede significar una adenina, el 0 una timina, y entonces genera un código genético. Después, lo que hizo es insertar este fragmento sintético de DNA en una bacteria y mandarla al espacio. Y tú dirás, o ustedes dirán, bueno, ¿y por qué hizo esto? Bueno, ¿por qué no?
pero en realidad lo hizo como una respuesta a un trabajo científico que se hizo entre la NASA y Carl Sagan algunos años antes, en los 70, donde mandaron la nave espacial Pioneer, y en esta nave pusieron esta imagen que representaba la vida en la Tierra, con la intención de que si la nave espacial Pioneer encontraba alguna vida extraterrestre o alguna o lograba aterrizar en algún otro lugar, se supiera de dónde venía. Por ejemplo, aquí tenemos el sistema solar y aquí está la Tierra. Es como, nosotros venimos de aquí y lucimos de esta forma. Aquí hay ciertas representaciones químicas, por ejemplo, el enlace de hidrógeno, que es uno de los más comunes en la Tierra. Entonces, esta tabla se llama la tabla Pioneer y pueden ver que la genitalia del hombre está más o menos bien representada, sin embargo, la genitalia de la mujer no existe, no está representada en el dibujo. Entonces, este fue un proyecto científico que se lanzó en conjunto con la NASA y unos años después, Joe Davis manda este segundo mensaje, que es una respuesta a la presencia de las mujeres en la ciencia y en esta tabla, mientras es como esta parte representa la genitalia femenina y es como nos olvidamos de mandar una pequeña parte, pero aquí les va. Entonces, esta es una de las primeras obras que maneja constructos sintéticos de DNA e incluso es algo de lo considerado hoy como astrobioarte porque también fue mandado al exterior de la atmósfera. Pero otra obra que es en el 1991 por Eduardo Katz, se llama Génesis, y utiliza algo que todos los días en el laboratorio ustedes usan, un plásmido y bacteria E. coli. Lo que él hizo es tomar la primer parte del texto de Génesis, por ende el nombre, traducirlo a código Morse y después traducir este código Morse con una tabla que ellos generan a DNA. Dependiendo, ellos deciden si es un punto, si es una línea, qué significa si es adenina, guanina, citosina. Y después de generar este fragmento de DNA sintético, lo ingresan en un plásmido a E. coli y esto se exhibe en Viena y es uno de los proyectos ganadores, eh, donde el ganador es el Festival de Arte y Ciencia Ars Electrónica, donde los visitantes pueden ver estas colonias fluorescentes porque tenían el gen de fluorescencia y algunas de ellas tenían green fluorescent protein, algunas eran verdes, otras eran amarillas y otras azules. Y entonces cuando las colonias iban apareciendo podrías también observar diferentes cambios en la tonalidad y obviamente a través de los días se generan diferentes mutaciones en el DNA de las bacterias o incluso por algún descuido en el momento de generar la inserción del plásmido, se pueden generar mutaciones en la cadena, ¿cierto? Entonces, tomaron de vuelta el fragmento de DNA a código Morse y lo tradujeron al alfabeto y pudieron ver ciertas mutaciones. Por ejemplo, en lugar de let man, ahora es let Anne have dominion over the fish, over the sea. Entonces, en esta obra, lo que el artista proponía es dejar de ver a la bacteria como un objeto, sino como un colaborador, porque la bacteria, en su proceso de varias reproducciones y generaciones, modificó el DNA y ya fue parte, ya fue un gen artístico lo que está presentando Eduardo aquí. Y este es un cambio de paradigma, de dejar de ver a las bacterias que trabajamos diario o que muchas de las personas ignoran en su día a día, como algo que realmente tiene un impacto, perdón, como un sujeto que tiene un impacto, que tiene un ciclo
y que puede colaborar o interactuar con nosotros. Hoy en día hay muchísimas investigaciones de cómo las bacterias que viven en nuestros intestinos pueden incluso tener efectos en la bioquímica, que pueden desencadenar en efectos bioquímicos de nuestro cerebro y cómo esta gut-brain axis, que sería como el intestino cerebro, comunicación. Hay bastante investigación en ello, pero en 1991 lo que se estaba haciendo era darle por primera vez importancia a las bacterias dentro de las galerías. Algo mucho más reciente es Paul Vanus en el 2019. Él se hacía una pregunta muy simple: ¿cómo es que la esclavitud o la explotación huele? Entonces, lo que este artista hizo, él viajó a investigar el olor de las personas que trabajaban en condiciones extenuantes, en el sol, con muchas horas, con trabajo forzado, y tomó las bacterias de la piel. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos cientos de bacterias en nuestra piel y algunas de ellas nos colaboran para generar nuestro propio aroma. No todos huelen igual. Entonces, lo que Paul decidió hacer es un análisis de las bacterias que vivían en la piel de estas personas, y también identificó 3 bacterias que predominaban a la hora de analizar el aroma de cada uno de ellos, y generó esta instalación donde tenemos los 3 bioreactores trabajando. Se genera un aroma y a través de ciertas mangueras viaja hasta la camisa que está en el centro, que jamás ha sido usada, pero que se está impregnando del aroma de la esclavitud o del trabajo forzado. Hay personas en la galería y pueden acercarse a, es- a este cristal que tiene unos pequeños agujeritos, y puedes oler, digamos, el perfume que se está generando de estas bacterias. Algo súper importante aquí es ver cómo los bioreactores están acomodados con estas luces naranjas, ¿no? Yo que trabajé con fermentaciones, o tal vez algunos de ustedes que trabajan también con bioreactores, cuando tú ves o el medio de cultivo, es solamente como un color cafecito así de agua sucia, ¿no? Como un café con leche medio mal hecho, pero eso es lo que nosotros vemos en la parte práctica, pero cuando lo estamos exhibiendo, se hace esta idea cuando pones las luces naranjas y ya se te da una tecnoelegancia, que eso es parte del trabajo que una persona en arte contemporáneo, un curador de arte y ciencia, tiene que manejar. Y bueno, eh, hablando de las bacterias que viven en nuestra piel, tenemos a Melissa Fisher, que hizo esculturas con agar-agar, diferentes tipos de agar, y recolectó las bacterias de su piel para que se plasmaran en diferentes colores y en formas en estas esculturas. Generalmente, cuando doy este tipo de pláticas, en este momento la gente hace cara como de, ¡ay, qué feo!, ¿no? Que todas las bacterias o así. Creo que para la mayoría de los científicos esto es sumamente cotidiano cuando se te contamina un agar o un petri dish o algo por el estilo. Pero obviamente lo que yo hago alusión cuando estoy hablando con el público en general es que, bueno, sí tienes todas estas bacterias, pero ahí están creciendo en demasía porque tienen muchísimo más nutrientes. No es que así te veas con todas las bacterias que tienes, sino que aquí están creciendo. Obviamente el bioarte necesita otra forma de estética, donde las bacterias dejan de ser esto que es repulsivo, y también deja de ser esto que es un objeto en el laboratorio, sino se convierte en un sujeto con el que convivimos diario. Pero no solo es sobre bacterias o DNA, sino también puede ser con células. Por ejemplo, en este caso, células de animal. El proyecto de las Semi-Living Worry Dolls
viene de la adaptación de estas muñequitas que vienen de Guatemala. También creo que en México tenemos algo así como por el estilo. A estas muñequitas le cuentas tus problemas, los pones en la noche debajo de tu almohada y se supone que al día siguiente eh, ellas te ayudan a resolver tus problemas o tus preocupaciones. Entonces, este folclore y mitología de Latinoamérica lo toma un grupo de artistas y científicos de Australia, donde está Oron Katz y Jonas Sur, y crean este proyecto donde generan las muñequitas semivivas. Esto que ven aquí es células realmente no recuerdo en este caso si son células de puerco o si son células de algún otro mamífero o si son células de ratón. Pero bueno, lo que crearon fue una estructura a base de hueso y crecieron alrededor las células creando estructuras 3D que parecen muñequitas. Aquí es como la carita, el pelo, la figura. Y crearon 7 de ellas y las personas en la galería podían acercarse a ellas y actuar de la misma forma que en Guatemala se utilizan estas pequeñas muñecas, contándoles sus preocupaciones. ¿Qué se deriva de esto? Se deriva que el laboratorio de Australia tiene la patente de cómo cultivar este tipo de células en capas. Para generar las estructuras 3D, obviamente se generó muchísima investigación de cómo crear una monocapa de células de animal. Después, cómo generarla en una estructura 3D. Y esto les dio la patente y les dio premios y de muchísimas publicaciones sobre el cultivo con tejido animal. Incluso muchas compañías han tratado de comprar esta patente, por ejemplo, las compañías que quieren hacer las hamburguesas en el laboratorio. Sin embargo, los artistas, en este caso, son los que se han rehusado a vender esta clase de patentes porque incluso cuando tú estás trabajando, bueno, muchos de los que trabajan con células vivas saben que tienes que darles nutrientes y los nutrientes para cultivar células animales vienen de otros animales y generalmente estos sueros se extraen matando los fetos de diferentes vacas o diferentes animales dependiendo la, la los nutrientes que necesiten las células. Entonces realmente no es que una hamburguesa creada en el laboratorio vaya a ser mucho más amigable con los animales, porque en realidad el suero que necesitas para cultivarla en el laboratorio también viene de matar animales. Entonces, los artistas son los que se han rehusado por cuestiones éticas también a esta clase de negocios. Y fue a través del arte que se alza este tipo de conversaciones. Otra obra del año pasado es llamada Irreverente, Milagros por Demanda, de Adam Brown, que es un artista americano. Y bueno, probablemente hablando de esto de folclore y de las creencias en Latinoamérica, en algún momento del siglo pasado era muy sonado estas estatuas o las paredes que lloraban sangre. Ah, pero cuando se analiza qué era esta sustancia que parece sangre, se encuentra que es una bacteria. Esta bacteria se llama Serratia marcensis y cuando se genera, demasiado cuando hay un ambiente con bastante glucosa, adquiere una tonalidad rojiza que se ve como si fuera sangre. Entonces, este artista lo que está haciendo aquí es, de alguna forma, explicando esta clase de fenómenos que fueron utilizando para movimientos políticos y religiosos, y plasmarlo a través de una obra bastante polémica, pero que también fue muy galardonada por explicar todo el proceso detrás de la bioquímica de esta bacteria.
Y ya hablamos de bacterias, de DNA, de células y ahora nos toca hablar de plantas, que vienen siendo otro de de los organismos, perdón, dentro del bioarte. En este caso son plantas y algas en combinación con robótica. Entonces, esta planta robótica ha sido creada por Gilberto Esparza, donde la instalación es capaz de generar electricidad por sí misma con un cultivo de bacterias y algas cuando se alimenta con agua sucia o agua contaminada de los ríos. En este caso creo que fue de Nayarit. Bueno, él estuvo trabajando en Latinoamérica. Eh, el proceso de limpiar las aguas generaba energía suficiente para generar ciertos resplandores y esos generaban música. Entonces, cuando tú entrabas a la galería, se escuchaban diferentes audios, se veían ciertos chispazos, se podía incluso sentir como la humedad en este cuarto. Y en realidad esto es una planta robótica, porque no sobrevive como tal sin todos los elementos. El agua, las bacterias, es todo un ecosistema eh, que fue unido por el artista para crear algo que tal vez antes no hubiera existido. Entonces, por eso es llamado como una planta robótica sintética. Ahí Gilberto, que lo pueden ver aquí en esta fotografía, decidió también hacer otro proyecto donde creó los citos que ya eran capaces de moverse y de recordar los caminos con un GPS para ir y tomar agua de los ríos contaminados por sí solos. Bueno, de los ríos contaminados y los robots tomaban agua por sí solos del río y lo ingresaban a las cápsulas con las bacterias y algas para generar la energía que necesitaban para seguir moviéndose. Es decir, son totalmente autónomos y autosuficientes. Otra vez aquí hablamos de algo sintético, la naturaleza, en contacto con las tecnologías, ya hablamos de cyborgs, de hibridaciones, que son los temas que el bioarte está actualmente atendiendo. Ah, También hay otros artistas, por ejemplo, en México, que están trabajando con música. Interspecifics es un colectivo donde ellos generan música a través de un algoritmo de inteligencia artificial que entiende las señales bioeléctricas y químicas de diferentes organismos. Entonces ellos observan hongos, observan muestras de agua o observan algas y crean música a través de ello. Otra, perdón, tengo que pausar el video. Otra de las pioneras del bioarte sería Marta de Meneses. Y a mí me gusta esta obra, que es una de las más recientes del año pasado, donde ella trabaja con su cuerpo. Entonces hablábamos que la vida bio también es hombre y los seres humanos. Entonces ella trabaja con su cuerpo en esta última obra llamada Anti-Marta. Ella habla un poquito de la historia de la ciencia en los 50 en Estados Unidos, cuando se estaban haciendo muchas pruebas de cultivo de tejidos o de trasplante y que, por ejemplo, si tú estás trabajando en trasplante de tejido en Estados Unidos, era muy probable que tuvieras esa marca, que son estos dos circulitos que vemos en la imagen, porque tomaban una muestra de tu piel y la ponían en este otro circulito, en otro círculo. Para ver la reacción, cuando se estaban estudiando las reacciones de los anticuerpos, cuando la tecnología de los trasplantes era muy nueva. Entonces ella decide tomar este viejo experimento y recrearlo como un poema, digamos,
de identidad. Ella ha estado en una relación alrededor ya de 20 años o más, tal vez me equivoque, con un científico, ella siendo bioartista y él dedicándose al estudio de la biotecnología. Eh, Hubo, como toda persona, interactúan después de 20 años trabajando juntos y separados en una esfera similar, hay estas dudas de quién soy, qué estoy haciendo. Y entonces Marta se plantea estas preguntas de identidad y de simbiosis con su pareja y genera esta poética donde ellos se hacen un trasplante de piel. Él tiene la misma marca porque Marta toma de su piel un pedacito y lo coloca en este segundo parte, pero la piel de esta sección es trasladada al brazo de su compañero igual una parte de su misma piel se queda en el otro círculo de su brazo y otra más viene a la parte de Marta. Entonces, obviamente, la parte que viene de su misma piel es un injerto que cura y que se queda aquí, pero la parte que viene de su compañero es obviamente separada y al término de varias semanas se cae porque hay una respuesta antiinmune. Esto es una poética de estamos juntos, pero no somos lo mismo. Uh, pero aún así estamos intercambiando esta sensibilidad, esta intimidad como parte de nuestro cuerpo, que creo que para mí es una de las obras de amor más extremas y románticas que he visto en los últimos años, que habla del sentimiento que es universal, digamos, el amor a través de la tecnología, de la biotecnología. Um, y bueno, para terminar, el bioarte no solo trata de meras tecnologías en modificación genética o bacterias, sino también trata de ligar algunas otras ciencias como la robótica o la inteligencia artificial. Y aquí tenemos la obra de Guy Bain Ari, que se llama MERT, y lo que ellos hicieron es un robot separado en partes. En el laboratorio de Atlanta, en Estados Unidos, ellos tenían un cultivo de células neuronales extraídas de un ratón y estaban conectadas a un circuito eléctrico que por el otro lado se conectaba a una cámara. Y en Australia se tenían estos dos brazos robóticos que se vieron al inicio, que recibían señales desde Atlanta de acuerdo a lo que el ratón estaba viendo. Eh, Había diferentes personas enfrente de la cámara recopilaba la información, la mandaba a la computadora en píxeles y se mandaba una señal eléctrica al cerebro de ratón, al tejido dentro del Petri dish. Y entonces esta señal se transmitía a los brazos robóticos que intentaban dibujar lo que estaba enfrente de la cámara. Pero una parte, digamos, el cerebro estaba en Atlanta y, digamos, el cuerpo estaba en Australia. Esta obra es muy importante porque habla de qué significa ser artista, porque los brazos robóticos estaban haciendo un retrato de las personas. Habla de la capacidad de las telecomunicaciones para presentar diferentes aspectos de lo que significa ser humano. Por ejemplo, ahorita yo estoy en San Petersburgo, en Rusia, pero ustedes me están escuchando y viendo en México. Entonces, hay una parte de mí es la telepresencia que está ahorita en México, que está en la nube. Entonces, esta obra también está hablando de esta fragmentación de lo que significa la presencia. En Rusia se hizo
una presentación donde la cámara estaba viendo el cuadrado negro de Malevich. Se mandaba la imagen de regreso al laboratorio con el cerebro de ratón y regresaba a los brazos robóticos y esto fue lo que el cerebro y el ratón y los brazos robóticos lograron hacer viendo esta imagen. Y bueno, y por último también replantea la idea de quién es el artista. ¿El artista es Ben o el artista es el cerebro del ratón o es un artista robótico ratón o qué está sucediendo aquí? Ah, Como les dije, el bioarte pretende crear más preguntas, en realidad no pretende dar las respuestas. También en los 90 esta obra de de Eduardo Katz es Alba. Alba es el primer animal transgénico que es presentado como parte de un proyecto de arte. Hay mucha escepticismo alrededor de esta obra porque, bueno, ustedes pueden ver que aquí brilla como todo, incluso los ojos brillan, como si la proteína fluorescente estuviera expresándose en toda la parte del ratón, perdón, del conejo. Y hay mucho escepticismo de que realmente existió esta obra como tal. Creo que lo importante es que el artista ya lo puso en nuestra mente, que puede existir esta clase de animales. Y esto en el arte es importante porque todo, desde la mitología, todos los seres humanos han hablado de monstruos y de criaturas para explicar diferentes fenómenos y ahora se vuelve realidad crear estas criaturas o estas mitologías con el bioarte. Muchas personas reaccionaron a ello como, ay no, qué feo, qué monstruo, qué Frankenstein, esto no es normal, está brillando un conejo o el conejo no debería brillar. Pero él, por ejemplo, en su plática hace este pequeño experimento que si tú pones tus manos o tu piel y tus manos un poquito cerca, digamos 5 milímetros o 1 centímetro separados sin tocarse, empezarás a sentir un poquito de calor. Y este calor, el calor que emana nuestra piel, es infrarrojo y muchos animales y otras especies pueden ver infrarrojo. Nuestros ojos de humano no pueden ver la gama infrarroja, pero otros animales sí. Y para esos animales nosotros brillamos, nosotros somos estos monstruos que están brillando y que caminan alrededor del mundo. Entonces, el bioarte también habla de un cambio de paradigma de cómo, de cuál es el lugar del ser humano alrededor de las otras especies. Sin embargo, muchos siguen conservando una perspectiva humanística, pero la mayoría pretende ser no tan antropocéntrica, es decir, el ser humano no es el centro de todo. En realidad hay muchas conexiones intrínsecas que permiten la vida. También habla de los nuevos estatutos de lo que es la vida natural o la vida artificial, porque en realidad nada se ha creado o destruido, solamente se ha transformado y entonces lo sintético solamente es otra configuración de lo natural, no por ello deja de ser natural. Y habla de las biopolíticas y estrategias que están creando nuestra nueva sociedad. Tres de los filósofos que yo recomiendo leer si están interesados en el bioarte es Timothy Morton, Rosi Braidotti y Donna Haraway, y creo que podrán encontrar mucha inspiración de cómo ellos hablan de cómo relacionarnos con otras especies. Y bueno, para finalizar solamente quiero hablar un poquito más de lo que yo he hecho personalmente, porque yo me he desarrollado no solo como científica y artista, pero también dando talleres. Y la idea de tener esta pequeña lectura o pequeño seminario el día de hoy
es abrir un poquito las oportunidades para los científicos que estén interesados en trabajar con artistas o crear sus propias obras. Yo viniendo del área de la ciencia, esta fue la primera obra que realicé donde se me ocurrió cultivar bacterias de este edificio. Que primero era una iglesia, después se convirtió en una piscina en la Unión Soviética y después regresó a ser una iglesia, pero ahora tiene catacumbas y la idea era crear una instalación con las bacterias eh, y explicar lo que es el microbioma para las personas, el público en general. Entonces, hay muchas formas de interactuar siendo científico, como tutor de artistas, creando tus propias obras, colaborando con otros. Por ejemplo, en esta obra decidimos presentar un videojuego donde se habla de un mundo posapocalíptico, donde se está cuidando la conciencia humana a través de este árbol y lo están cuidando dos robots, pero yo no tengo ni idea de cómo hacer un videojuego. Entonces me asocié con otros artistas mexicanos, Itan Ávila y Antonio Raymond, donde a partir de ciertas ideas de evolución que vienen inspiradas por diferentes papers, creamos este videojuego. Y otra forma de trabajar siendo artista en el área del bioarte sería dando talleres. eh, por ejemplo, eh, yo he estado trabajando dando talleres con kombucha, que es ahorita algo muy popular, pero yo lo he utilizado como un material artístico donde cultivamos kombucha y las personas lo pueden beber y entendemos cuál es la idea, cuál es el conjunto biológico que vive en esta celulosa bacteriana, pero en mis obras yo he combinado experimentos con nanopartículas de titanio para crear como un material que reacciona a la luz, y esto lo he llevado a las galerías. Entonces, de interactuar con otras personas y dar talleres de algo que puede ser tan sencillo como cultivar kombucha o cultivar E. coli en un petri dish, vienen ideas para generar proyectos que pueden buscar colaboraciones con otros. Y bien, espero haya sido un poquito claro. Generalmente me trabo cuando estoy hablando ya en español y me da un poco de vergüenza porque de repente ya no me acuerdo ni la palabra ni en español, ni en inglés, ni en ruso. Y espero haya sido lo suficientemente claro. La intención es crear las bases de lo que es el bioarte en nuestra mente y entonces tal vez generar alguna colaboración. Por ejemplo, platicando con el doctor Carlos, hablábamos de la posibilidad de generar obras o colaboraciones dentro del bioarte. Quedo atenta para sus preguntas, para discusión. Quiero escuchar qué es lo que opinan de esta clase de prácticas. Muchas gracias, Laura, por tu ponencia. Pasamos ahora a la sesión de preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario para Laura. Lo puede hacer a través del chat. Bueno, la doctora Patti Hernández tiene una pregunta. Adelante, doctora Patti. Hola Laura, qué bueno que te contactaron. No, no te conozco personalmente, pero qué padre que estés haciendo esto. No sé si tú conozcas, porque ahora que lo mencionaste, esta interacción de los músicos. Yo sé que, de hecho, en algunas de mis clases hago la comparación de la complejidad de las proteínas con las piezas de música. Y sé que hay personas que están utilizando las secuencias de las proteínas para generar música, pero incluso, seguramente como este es un seminario para también que están estudiantes, a mí siempre me ha parecido que las estructuras de proteínas son una cosa maravillosa para pinturas y esculturas, ¿no? En el banco de proteínas de datos, de hecho, hay toda una sección que hay un biólogo estructural que se dedica a hacer las ilustraciones, son unos cuadros
precioso, ¿no? Así que lo tengas ahí en tu colección de cosas para mostrar. Pero lo que te iba a preguntar un poco, más bien era sobre, porque en alguna ocasión escuché que una de las estrategias para acercar a las personas a la ciencia era a través del arte y no tanto como para el público en general, sino más bien para llegar a los artistas per se, porque ellos serían muchísimo mejores voceros, ¿no? O sea, si por ejemplo cuando hay un fenómeno, no sé, por ejemplo ahora con la cuestión de cambio climático, otras cosas, realmente quienes han sido, digamos, voceros, pues obviamente pues porque tienen los reflectores, pues son los artistas, ¿no? Entonces más bien, o sea, sí es para la gente, para cualquier público, pero más dirigido a los artistas para que sean nuestros voceros. No sé qué pienses al respecto. Am, Bien, creo que hay dos vertientes del arte y ciencia. Uno son aquellos, bueno, primero gracias por el comentario y por el interés y la pregunta. Y hablando de estas dos vertientes, creo que una sería más inclinada a la popularización de la ciencia, donde, donde la obra como tal eh, comunica algún avance científico, por ejemplo, si es la pintura de la proteína, que se habla de la estética del componente biológico. Y la otra es cuando se hablan de otros temas utilizando las biotecnologías. Por ejemplo, si hablamos del amor, pero utilizando, no sé, la oxitocina o la adrenalina, la figura de la proteína. Y yo creo que el arte debe, así como la ciencia, dejar de ser para una élite. Y en ese caso, no importa si es para el público en general o para cierto sector de la sociedad, creo que debemos de empezar a ver el arte y la ciencia como algo que debe ser para todos. Y si la estrategia es primero hacerlo popular a través de grandes reflectores, creo que puede funcionar. Hacerlo popular mientras no se convierte en algo que sea como exclusivo de que oh, los artistas o los famosos lo hablan. Es algo que a mí en mi día a día no me interesa, es allá de los famosos. No, creo que debe de ser más allá de, de una élite o de la gente que tuvimos no sé, la oportunidad de estar cerca del arte y ciencia o de la ciencia. Y sí, creo que esa es mi idea, que debe ser para todos. Gracias. Gracias a ti. Gracias, doctora Patti. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Laura? ¿Algún comentario? La doctora Arevic. Adelante, doctora Arevic. ¿Me escucha, no? Sí, la escuchamos. Gustaría saber un poco, usted anotó también prophylactic art, prophylactic art. ¿Cuál es su intención y cuál es su expresión, por favor? Sí, Profiláctica contra qué? Qué quieren mostrar con ese tipo de arte? es un término que se decidió usar para el arte que habla de la biotecnología, pero utiliza los medios comunes del arte, como la escultura o la pintura. En su contrario, el arte vitalista es aquel arte que usa las proteínas o el DNA o los organismos como parte de la obra, no solo conceptos o no solo imágenes. No, el término viene como bioarte profiláctico o bioarte vitalista, no como
no como parte de una tendencia filosófica o intención, más bien de qué materiales usa. Si usa las bacterias o algo vivo, es vitalista. Si no lo usa, pero habla de algo biotecnológico, entonces es profiláctico. No sé si tienen Gracias, puntos. aunque es algo tipo surrealismo que quiere incluirse en biología, la verdad es, ok, ok, es algo para otro milenio, yo creo, ¿no? Muchas gracias por su presentación, pero no habló algo de su colaboración con la Universidad en San Petersburgo, pero creo que sería otra presentación, ¿ok? Ok, cierto. Ok, Muchas gracias. muchas gracias. Sí, sí me gustaría ahondar mucho más en las colaboraciones que podemos hacer. Claro que sería bueno saber quiénes están interesados en colaborar, porque, bueno, en nuestro centro tenemos la primer maestría de arte y ciencia en Rusia y ya tenemos 3 generaciones de alumnos y actualmente la mitad de ellos están en el major en la especialización de bioarte. Entonces ellos trabajan con plantas, con sonificación de líquidos, por ejemplo, personas están sonificando los ríos de San Petersburgo y están interesados en contactar con científicos para popularizar la investigación que ustedes están haciendo o para que ellos puedan proponer algún proyecto y con los conocimientos que los científicos tienen, poder generar el proyecto. Sí. Ok, Laura, gracias. Ah, Gracias a ustedes. Hasta gracias, la doctora. próxima. Doctora Levi, muchas gracias. Ah, la doctora Marta Reyes tiene una pregunta. Adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Laura. Hola. Solamente quiero felicitarte. Me tocó conocerte cuando viniste a hacer tu estancia aquí al CIMNOR y la verdad que me encanta ver cómo te desenvuelves, cómo has crecido profesionalmente. Me encanta tu tema. Siendo honesta, es la primera vez que veo un seminario de este tema y me ha encantado. Había escuchado algo, pero la verdad, relacionar un poquito bioarte, así tal cual nos lo has presentado, la verdad que no tenía mucha idea. Ahorita ya tengo un panorama pues más abierto de lo que es esto, de lo que implica. Y bueno, solamente felicitarte, Laura. Y bueno, aquí vamos a estar. Esperemos que empecemos a colaborar con este proyecto que está escribiendo el doctor Carlos. Y pues cualquier cosa, aquí estamos y de nueva cuenta, muchas felicidades. Fue un seminario bastante bonito y muy bien explicado, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marta, por su comentario. Eh, Paul tiene un comentario en el chat. Dice, excelente plática, muy interesante, forma de acercar la ciencia a todos. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Laura? ¿Algún comentario? ¿Alguien más? Ah, el doctor Carlos Angulo. Adelante, doctor. Laura, nuevamente muchas gracias. Un honor tenerte aquí en el CIRNOR e investigadores, técnicos, estudiantes escuchándote. La verdad es que nos entusiasma a aquellos que nos gusta un poquito combinar lo que hacemos, o como dicen luego todos, tenemos un artista dentro. Agradecerte nuevamente esta voluntad de intentar sumar esfuerzos e invitar a todos los que nos escuchan, que quienes quieran participar en la propuesta que hemos platicado para someter a la convocatoria, pues se queden para avanzar un poquito y bueno, seguir adelante.
Te agradezco mucho, les agradezco mucho a todos. Gracias, Muchas doctor. gracias. Mira, el doctor Luis Hernández nos dice en el chat que si puedes pasar tu correo para ponerse en contacto contigo en caso de alguna colaboración. No sé si lo Claro que quieras sí. escribir en el chat, por favor. Muchas gracias. Claro que sí. Estoy escribiendo en el chat. Y también por correo o en Facebook. También es más fácil que responda rápidamente si hay alguna urgencia. Es Laura Elidet Rodríguez. Y en Instagram también es fácil contactarnos, especialmente si tienen algunas fotografías de proyectos o algo que estén haciendo. De Ahí acuerdo. está. Sí, muy bien. Gracias, Laura. ¿Alguien más tiene algún comentario para Laura? Bueno, pues si no hay ningún comentario, ninguna pregunta, vamos a finalizar por el día de hoy el seminario. Como comentó el doctor Carlos, si alguna persona de los que están aquí en la ponencia eh, está interesado en participar en el proyecto, como les había mencionado en el correo que les envié, pueden quedarse para platicar un poco más acerca de los detalles de la propuesta y acompañarnos en esta reunión. A los demás, pues les agradezco nuevamente el haber estado aquí el día de hoy y los esperamos mañana en otro seminario de la Academia de Ciencias Agrícolas, un seminario ordinario, mañana a las 9 de la mañana. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias.